en un rincón olvidado de Sonora, donde la tierra es tan dura como la vida misma, un campesino solitario estaba a punto de tomar la decisión que marcaría su destino para siempre. La brisa árida arrastraba consigo el polvo del camino y el canto lejano de una paloma solitaria, como si hasta la naturaleza misma sintiera la tristeza de aquel lugar, en medio de ese paisaje seco y cruel. Don Ernesto, un hombre de rostro curtido por el sol y manos agrietadas por el trabajo, vivía su vida entre surcos de tierra y recuerdos. Don Ernesto jamás conoció la riqueza ni lujos, pero conservaba en su pecho una bondad intacta, heredada de su madre, doña Lupita, una mujer que lo había criado entre cantos de esperanza y el consejo de jamás cerrar el corazón al dolor ajeno, desde que ya murió. Hacía ya casi 10 años. Ernesto se volvió un hombre callado, resignado a una existencia simple, acompañado solo por el viento y sus herramientas. Pero aquel día algo iba a cambiar. En el pequeño pueblo de San Miguel de las Cruces corría el rumor de que unos hombres sin alma habían organizado una subasta humana. Sí, como lo escucha, en pleno siglo XX, en medio de 1900, la miseria y la desesperación, las personas más vulnerables eran ofrecidas como animales para quien pudiera pagar unas cuantas monedas. Mujeres abandonadas, niños huérfanos, ancianos sin familia, todos condenados a manos de quienes solo buscaban explotarlos. Entre esas almas olvidadas estaba doña Jacinta, una mujer que había conocido tiempos mejores, pero que desde la muerte de su esposo, un jornalero que cayó enfermo por culpa de la mala paga y el trabajo inhumano, había quedado a merced de la desgracia. Jacinta cargaba en los brazos a su hija menor, Rosalía, de apenas 2 años, mientras los otros 4, Mateo, Tomás, Juanito y Esperanza, permanecían a su lado con los ojos grandes y hundidos por el hambre. Desde hacía semanas, vagaban de un lado a otro, sin un techo, recibiendo migajas y el desprecio de quienes, una vez los llamaron vecinos. El hambre mordía, el frío calaba y el miedo era un huésped constante. Doña Jacinta sabía que su única opción para no ver morir a sus hijos era entregar su destino a aquellos desalmados, 1 moneda por cabeza. Ese era el precio de la dignidad humana en esos días oscuros. Don Ernesto, que había bajado al pueblo solo para vender unas calabazas y un saco de maíz, se detuvo al ver la escena. Una muchedumbre se había reunido en la vieja plaza, y en medio de risas crueles y gritos de puja, las personas eran subidas a un carromato y ofrecidas al mejor postor. Fue entonces cuando la mirada de don Ernesto se cruzó con la de Jacinta. Había en esos ojos una súplica que ninguna palabra podría pronunciar. Era la desesperación de una madre que ya no pedía por ella, sino por sus pequeños, por ese milagro imposible que tal vez no llegaría. Y ahí, en ese instante, se activó en el pecho de don Ernesto una voz vieja y conocida, la de su madre. Mi hijo, cuando el destino te ponga frente al dolor de otro, no cierres los ojos, que un día tú también necesitarás quien vea por ti. Sin pensarlo, don Ernesto se abrió paso entre la multitud. Nadie lo había visto intervenir en nada. Era un hombre de pocas palabras y menos amigos, pero ese día, algo más grande que él mismo lo movía, cuando el subastador alzó a los niños y comenzó a nombrar precios como quien vende ganado. Ernesto levantó la mano y gritó: «Los tomo a todos». Un silencio pesado cubrió el lugar. Algunos soltaron risas, incrédulas. Otros murmuraron que estaba loco. Un campesino sin nada, comprando una viuda y 5 niños. ¿Para qué? ¿Con qué dinero? ¿Para cargarse de miserias ajenas? Pero Ernesto no escuchó nada de eso.
Con las pocas monedas que llevaba en el bolsillo, lo justo para el regreso y un pedazo de pan, pagó por ellos. No era suficiente. El subastador, un hombre sin alma, rió y le dijo que no alcanzaba ni para dos. Fue entonces, cuando don Ernesto se quitó el sombrero, su único sombrero bueno, heredado de su padre, se desató el cinturón de cuero que había hecho con sus propias manos y lo lanzó sobre la mesa. «Es todo lo que tengo, pero mi palabra vale más que cualquier oro», dijo. El silencio se hizo total, y en ese instante, una anciana del público, que había sido testigo de la bondad de la madre de Ernesto, años atrás, se adelantó, depositó una cadena de plata sobre la mesa. Otro campesino lanzó unas monedas. Una mujer dejó un saco de frijoles. En cuestión de minutos, el pueblo olvidado por Dios recordó que aún tenía corazón. Don Ernesto recogió a Jacinta y a sus 5 pequeños aquella noche, bajo el cielo estrellado. Los llevó a su humilde choza, hecha de barro y tablas. Compartió con ellos el único plato de frijoles que tenía, y se prometió a sí mismo que mientras le quedara aliento, ninguno de esos niños volvería a tener hambre. Pero lo que don Ernesto jamás imaginó es que uno de esos niños cambiaría su vida de una forma que ni en sueños habría sospechado. Años después, aquel niño de rostro triste y ojos inteligentes que él salvara aquel día, se convertiría en el mayor regalo de su vida, y el destino, que parecía haber olvidado a don Ernesto, solo estaba esperando el momento perfecto para recordarle que ningún acto de bondad pasa desapercibido. La plaza de San Isidro, aquel día, parecía un escenario arrancado de los tiempos más oscuros de la historia, como si la misma vergüenza hubiera olvidado ese lugar. El cielo, de un azul cruel e indiferente, contrastaba con el polvo que se levantaba a cada paso de los hombres que organizaban la subasta. Un carromato viejo, manchado por el tiempo, estaba colocado justo en el centro de la plaza, y sobre él una tabla de madera improvisada servía de escenario para el espectáculo más degradante de la condición humana. Allí, bajo la mirada indiferente de algunos y la sonrisa maliciosa de otros, fueron colocadas mujeres, niños y hasta ancianos, que el destino había arrojado a la miseria absoluta. Entre ellos estaba doña Jacinta, la viuda de mirada cansada, cargando en sus brazos a la pequeña Rosalía, que dormía ajena a la tragedia que la rodeaba. Sus otros hijos, delgados como varas secas, con los ojos asustados y la ropa desgarrada, intentaban esconderse tras las faldas de su madre, como si aquel viejo tejido aún pudiera protegerlos del horror inminente. El hombre a cargo de la subasta, conocido como don Clemente, era un sujeto de voz gruesa y dientes amarillos, famoso por no tener piedad ni de su propia sombra. Empuñando un bastón, subió al carromato y, con una sonrisa desalmada, comenzó a llamar los nombres de los infelices, como si fueran animales en feria. Primero, una joven mal vestida y con el rostro sucio fue arrastrada de los cabellos hasta el centro de la tabla. La multitud reaccionó dividida. Algunos hombres soltaron carcajadas torpes, evaluando a la muchacha con miradas. Lascivas otros bajaron la cabeza, incapaces de ver aquello, pero sin el valor de protestar. Las mujeres del pueblo, que ya conocían el amargo sabor de la injusticia, observaban en silencio. Sabían que una sola palabra podría convertirlas en las siguientes. Cuando llegó el turno de doña Jacinta, un murmullo recorrió la plaza. Todos conocían su historia. Había sido años atrás la esposa de Juan Ramírez, un buen hombre que murió destrozado por el trabajo en tierras ajenas y por la fiebre que ningún médico quiso tratar, por falta de pago. Jacinta, que antes fue respetada entre las mujeres del pueblo, ahora no era más que una sombra andante de la pobreza. Los ancianos la recordaban con pena.
Los jóvenes con indiferencia y los miserables de espíritu con desprecio. Don Clemente la tomó del brazo y sin ceremonia alguna la subió al carromato junto a sus hijos. La pequeña Rosalía despertó, llorando, y los otros 4, temblando de miedo, se aferraron a las faldas de su madre. La escena era tan dolorosa que hasta el sol pareció esconderse detrás de una nube solitaria. Don Clemente, con su voz ronca y burlona, anunció: «Aquí tenemos una viuda, buena para lavar, cocinar y cuidar. Cerdos, 5 críos, flacos pero fuertes. ¿Quién da más?». Las reacciones fueron variadas. Algunos hombres rieron a carcajadas, soltando bromas crueles sobre lo que harían con una mujer como esa. Otros se acercaron solo para ver el espectáculo, como quien presencia una obra macabra. Había quien comentaba que esos niños no durarían más de 3 semanas en manos de sus futuros dueños. Las miradas sobre Jacinta y sus hijos eran una mezcla de indiferencia, deseo y burla. Pocos, muy pocos, mostraban algo de vergüenza o compasión. Una anciana llamada doña Mercedes murmuró una oración en voz baja, apretando un rosario entre sus dedos. Un joven desvió la mirada, incapaz de soportar la escena, pero sin el valor de intervenir. La mayoría reía, negociaba y se burlaba. Un hombre apodado el Zurdo, borracho habitual del pueblo, gritó ofreciendo 2 monedas y una botella de aguardiente por la viuda, provocando otra ola de risas. Los niños, aterrados, se encogían aún más. El aire olía a sudor, polvo y miseria. Jacinta mantenía la cabeza en alto, aunque las lágrimas le resbalaban silenciosas. Sabía que, si mostraba miedo, todo sería aún peor. En lo profundo de su pecho quedaba solo una plegaria: que Dios, aunque hubiera dado la espalda a ese pueblo, no olvidara a sus hijos. Y fue en ese instante, en medio del caos, que don Ernesto apareció al borde de la plaza. Nadie había notado su llegada. Con pasos firmes, el campesino de mirada dura y silenciosa observó la escena. Veía en los ojos de esa mujer el mismo dolor que un día había visto en su propia madre. Y algo dentro de él, más fuerte que el miedo, más fuerte que la lógica, comenzó a agitarse. Pero en ese momento nadie reparó en el campesino de sombrero viejo y camisa descolorida. Las risas, las apuestas y la humillación pública seguían su curso, y la plaza de San Isidro seguía siendo el escenario de una de las escenas más crueles y vergonzosas que jamás se hubiesen presenciado. Entre los 5 niños que se aferraban a las faldas de doña Jacinta, había uno que llamaba la atención de una manera extraña y silenciosa. Se llamaba Miguelito, apenas tenía 8 años. Pero los ojos de ese pequeño habían visto más de lo que cualquier hombre debería ver en toda una vida. Eran ojos oscuros, profundos, donde la inocencia había sido reemplazada por la dureza prematura de la supervivencia. No había en ellos brillo de niño, ni rastros de sueño, solo la quietud de quien aprendió a callar el miedo, el hambre y el dolor. Miguelito no lloraba, no gritaba, ni intentaba esconderse. Mientras sus hermanos se acurrucaban y se agarraban unos a otros, él permanecía, erguido, los puños apretados, y la mirada fija en la multitud, que los observaba como si fueran mercancía gastada. Había una furia muda en esos ojos, un resentimiento profundo contra un mundo que le había arrebatado al padre, el hogar, la seguridad, y ahora amenazaba también con llevarse la dignidad de su madre y de sus hermanos. Fue justamente esa mirada la que tocó a don Ernesto de una manera tan honda y dolorosa. El campesino, parado al borde de la plaza, sintió que el tiempo retrocedía décadas y que volvía a estar frente al niño que él mismo había sido. Esa mirada endurecida
Era el reflejo exacto de lo que sus propios ojos habían cargado cuando perdió a su madre por la fiebre, y quedó a merced de la caridad ajena y de la crueldad de los hombres. Ernesto vio en aquel niño el mismo hambre, el mismo orgullo herido, la misma rabia contenida contra las injusticias del mundo. No hacían falta palabras, bastaba con ver cómo Miguelito mantenía la cabeza en alto, como diciendo en silencio: pueden quitarme todo, pero no me harán bajar. La mirada, y eso, para Ernesto, fue como un golpe directo en el pecho en ese instante. Las risas de la multitud se convirtieron en un rumor lejano. El olor a polvo y sudor pareció desvanecerse en el aire. Para Ernesto, solo existían dos rostros en el mundo, el de doña Jacinta, con su desesperación digna, y el de Miguelito, con su valentía muda, y fue en esa mirada, en ese lazo invisible, que algo en el corazón endurecido de aquel campesino se quebró. Ernesto recordó cómo, años atrás, se prometió a sí mismo que jamás permitiría que otro niño pasara por lo que él había vivido. Pero, como tantas promesas lanzadas al viento, esa también había sido olvidada, sepultada por el peso de los días, por el cansancio de la lucha solitaria contra la tierra ingrata y por la amarga resignación de quien ya no espera nada de la vida. Y sin embargo, en ese instante, al cruzar la mirada con Miguelito, Ernesto sintió que había llegado el momento de cumplir esa promesa, aunque le costara todo lo que poseía, porque hay cosas que un hombre puede ignorar, puede soportar, puede incluso perdonar. Pero permitir que la vida aplaste el espíritu de un niño como ese, eso no mientras él siguiera respirando. En la primera noche, en que doña Jacinta y sus 5 hijos se refugiaron en la humilde choza de don Ernesto, la casa parecía respirar, un silencio extraño, pesado, como si las paredes de adobe intentaran acostumbrarse a la presencia de tantas almas heridas. Bajo el mismo techo, el olor a tierra mojada se mezclaba con el aroma tenue de un caldo aguado, que doña Jacinta había improvisado con algunas hierbas y agua hervida. Los niños, agotados por el viaje y por la vergüenza pública, dormían acurrucados en un rincón, todos menos Miguelito. La madrugada avanzaba, y don Ernesto, acostumbrado a la soledad y al canto de los grillos, notó un leve movimiento proveniente de la pequeña cocina. Se levantó sin hacer ruido y al acercarse vio una escena que hizo que la sangre se le helara en las venas. Allí, a la luz temblorosa de una vela casi derretida, Miguelito estaba de pie, sostenía un cuchillo de mango de madera con sus manos pequeñas pero firmes. Los ojos oscuros del niño estaban muy abiertos, llenos de miedo, pero no de ese miedo común de los niños. Era un miedo aprendido, un miedo moldeado por cicatrices invisibles que solo quien ha conocido la violencia dentro de su propio hogar lleva marcadas en el cuerpo y en el alma. Miguelito respiraba entrecortado, como quien espera un golpe en cualquier momento. Su aliento era corto, sus puños cerrados alrededor del mango del cuchillo, y su mirada iba de un rincón a otro, como un animalito acorralado, que de tanto ser herido, ya no distingue quién protege y quién amenaza. Al ver a Ernesto, el niño no lloró, no pidió ayuda, no dijo una sola palabra, solo levantó el cuchillo en posición de defensa, como quien sabe que en ese lugar la vida se decide en cuestión de segundos. Y fue entonces cuando don Ernesto sintió algo dentro de sí romperse. Comprendió que lo que ese niño llevaba en el pecho no era solo hambre o cansancio, eran heridas profundas, dejadas por la cobarde violencia de un hombre que alguna vez se llamó padre.
La expresión de Miguelito contaba historias de noches interrumpidas por gritos, de manos pesadas, de una madre que escondía a sus hijos detrás de la puerta, mientras suplicaba a Dios que amaneciera pronto, y en ese momento, don Ernesto entendió que no era caridad, era responsabilidad. No se trataba de un gesto bonito para calmar la conciencia, ni de una limosna disfrazada de bondad. Aquel niño cargaba el mismo dolor que él había intentado olvidar, el mismo miedo escondido que durante años le robó el sueño y la paz. Y si él había sobrevivido a todo eso, no era para pasarla vida en silencio, sino para algún día impedir que otro niño cargara el mismo peso. Ernesto se acercó, despacio, sin amenazar, sin decir palabra. Solo extendió las manos, vacías. Los ojos de ambos se encontraron una vez más, como aquella tarde, en la plaza. Pero ahora había algo más, una promesa silenciosa, promesa de que nadie volvería a levantar la mano contra ese niño, de que dormiría sin miedo, de que volvería a confiar algún día. Y por primera vez en muchos años, don Ernesto sintió que Dios no lo había olvidado, que tal vez todo lo que había vivido había sido para llegar a ese momento, para proteger a ese niño y rescatar en lo más profundo de su alma al hombre que había enterrado. Los días siguientes, en aquella pequeña casa de adobe, escondida entre los campos de Sonora, fueron como las primeras lluvias, después de una sequía cruel. Poco a poco, la vida comenzó a brotar, donde antes solo había silencio y soledad. Don Ernesto, que durante años vivió sin otra compañía más que las estrellas y el viento, encontró en Miguelito un reflejo de sí mismo, no en el sufrimiento, sino en la fuerza silenciosa de quien carga el peso de la vida, sin que nadie le haya preguntado si quería. Una mañana, antes de que el sol tocara la cima de los cactus y el calor dominara el pueblo, Ernesto decidió llevar a Miguelito al pequeño galpón improvisado junto a la casa. Allí, entre herramientas antiguas y pedazos de madera seca, reposaban los restos de un oficio que él aprendió de su propio padre, años antes de que el dolor borrara sus mejores días. La madera olía a memoria y el sonido de las herramientas despertaba fantasmas que, en esa mañana, ya no daban miedo. Ernesto tomó un trozo de cedro y con calma mostró al niño cómo alisar la superficie, cómo seguir las vetas de la madera con respeto, como si cada marca contara una historia. Miguelito observaba en silencio, con ojos atentos y manos pequeñas, hambrientas de aprender. No tardó en intentar imitar los gestos del campesino, aunque torpe al principio. Había en su determinación algo que le recordaba a Ernesto al niño, que él mismo fue día tras día. Miguelito mostraba más habilidad y junto al olor de la madera recién cortada nacía entre ellos algo que las palabras no podían nombrar. Las tardes se convirtieron en momentos sagrados, donde los sonidos del mundo parecían callar, solo el ruido del formón sobre la madera y las risas discretas llenaban el aire. Entonces, una tarde, con un cielo limpio y sin nubes, como si Dios mismo hubiese suspendido las penas de la tierra, sucedió. Miguelito, sudado y con las mejillas rojas por el esfuerzo, dejó la herramienta. Miró a Ernesto con una ternura que nunca antes se había atrevido a mostrar, y antes de dudar, dijo con voz entrecortada: «Papá». Esa palabra, simple y pequeña, atravesó el pecho de don Ernesto como un rayo silencioso. Por un instante, el campesino sintió que las piernas le flaqueaban y las imágenes de su propio padre, de su madre ausente, de las noches de abandono,
pasaron como relámpagos por su memoria. Pero, pronto, una paz suave, casi olvidada, descendió sobre él. No solo era el niño quien había ganado un padre en ese instante, también Ernesto, que finalmente encontraba al hijo que la vida le había negado. Ese día, bajo un cielo sin nubes, todo cambió. El peso de los años solitarios perdió parte de su fuerza. Y en ese momento, Ernesto entendió que la vida siempre guarda, incluso después de las mayores tragedias, pequeños milagros disfrazados de gestos simples, que a veces el verdadero destino de un hombre no está en las tierras que cultiva, ni en el dinero que posee, sino en los corazones que logra salvar y en el amor que es capaz de ofrecer. El tiempo, que antes parecía arrastrarse como una carga sobre los hombros de aquella familia, ahora corría ligero, guiado por nuevas esperanzas, con los ahorros que logró juntar reuniendo favores antiguos y vendiendo algunas cabezas de ganado. Don Ernesto empezó un sueño que jamás imaginó realizar: construir una casa de verdad para doña Jacinta y sus hijos, ya no más aquel refugio improvisado de tablas torcidas y techo de paja que apenas resistía las lluvias de verano, sino una casita de adobe, simple pero digna, que pudiera cobijar no solo cuerpos cansados, sino también corazones heridos. Día tras día, bajo el sol implacable de San Isidro, las paredes de barro se levantaban como testigos silenciosos de un nuevo comienzo. Ernesto no estaba solo. Los vecinos, antes indiferentes, conmovidos por la valentía del campesino y por la historia de la viuda, comenzaron a ofrecer ayuda. Unos traían agua, otros cargaban ladrillos de barro, y algunos solo se quedaban ahí, en silencio, pero con la mirada ya cambiada. Ese pequeño gesto colectivo, tan raro en tiempos de dureza, mostraba que no todos los corazones del pueblo estaban dormidos. Cuando la última teja fue colocada y el suelo apisonado con cuidado para recibir los primeros muebles, la tarde ya se teñía de tonos anaranjados y una brisa suave corría entre los campos. Ernesto llamó a los niños y a doña Jacinta para mostrarles lo que había preparado. Los ojos de la mujer se llenaron de lágrimas de inmediato. Las manos callosas cubrieron su rostro, mientras silenciosos sollozos se escapaban de sus labios. Los pequeños, que por tanto tiempo solo conocieron privaciones, corrían de un cuarto a otro, maravillados con las ventanas de madera, las paredes firmes, y el olor a barro fresco mezclado con esperanza. Miguelito, descalzo y con camisa remendada, se detuvo frente a la puerta y miró a Ernesto. Había en los ojos de ese niño algo que ningún niño debería cargar tan pronto, pero que ahora, en ese instante, parecía más liviano. Al lado del cura del pueblo, que había venido a bendecir el nuevo hogar, Miguelito dijo con voz firme, que aunque pequeña, resonó profundo en el pecho de todos los presentes: no hace falta nacer juntos para ser familia, basta cuidar. Esa frase, tan simple y al mismo tiempo tan llena de verdad, dejó un silencio reverente en el aire. El cura bajó la cabeza, doña Jacinta apretó a sus hijos contra el pecho, y Ernesto, que hacía mucho había olvidado lo que era sentir orgullo, sintió sus ojos arder de emoción, porque en ese momento, bajo aquel cielo que comenzaba a teñirse de estrellas, todos sabían que la vida había cambiado para siempre.